Invito a nuestro hermano pastor Agner, el cual tiene el mensaje de esta noche. Dios bendiga. Gloria a Jesús. Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Bien, hemos llegado al día sábado, el día donde venimos a adorar, a exaltar al Señor. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Vamos a estudiar la palabra. Recuerden que la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12 al versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Vamos a darle lectura a la palabra. Si lo hallaron, díganme un amén. Capítulo 8, versículos 12 al 14. Bien, vamos a leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tome asiento, póngase cómodo. Es hora de degustar, es hora de comer. Recuerden que nuestra vida espiritual no se alimenta de lo que comemos diario, sino de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Hay un concepto erróneo de muchas personas acerca de cómo es la vida cristiana. Hay unos que dicen que la vida cristiana es aburrida, es fea, te prohíben todo, ya no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y han generado un concepto de ser cristiano evangélico es sinónimo de aburrido. Otros tienen un concepto erróneo, peor todavía. Otros creen que ser cristiano es hacer cosas malas o ser un hereje o convertirse en una persona sin razonamiento de la religión. Sabemos nosotros que cuando hemos nacido, todos hemos heredado, sin consentimiento personal, hemos heredado una religión impuesta por nuestros padres, impuesta por el Estado. Entonces todos nacemos y por ende somos de la religión tradicional. Igual también allá en el Medio Oriente, todos los que nacen son de la religión musulmán. Son religiones impuestas por un sistema de gobierno o por la herencia de los padres. Pero el evangelio es otra cosa. Alguien le dice a usted: ¿por qué usted es evangélico, cristiano evangélico? Porque creemos en el evangelio, así de simple. Si creyéramos en los mormones, ¿qué fuéramos? Pues mormones. Si creyéramos en los católicos, fuéramos católicos. Pero como creemos en el evangelio, somos cristianos evangélicos. Así que nuestra doctrina se centra en el evangelio. Cuando Cristo vino acá a la tierra, había una controversia entre Juan, el que bautizaba, y Cristo, Jesús. La controversia era la siguiente: cuando Juan vino a la tierra, Juan no comía carne, no comía, no degustaba las viandas que se comían en ese entonces. Tampoco bebía vino, tampoco bebía algunos otros jugos del entonces, sino que él se alimentaba de agua y de miel y de legumbres, era su comida. Cuando viene Jesús empieza a comer, empieza a beber vino, empieza a tener amistad con pecadores, con prostitutas, con publicanos, con fariseos. Jesús se mezcló en el mundo y empezó a tener una participación social a la de Juan el Bautista. Pero siempre va a haber un grupo de religiosos que van a decir, como le dijeron en el entonces a Jesús: ¿qué hace nuestro maestro comiendo y bebiendo con los borrachos, con los publicanos, con las rameras, etcétera, etcétera?
Jesús responde de esta manera y él dice: vino Juan, que era antisocial, que no comía, no bebía, no hacía una vida como la hago yo, y decían que tenía demonios. Entonces todos pensaban que Juan tenía demonios por la vida austera que éste llevaba. Pero cuando viene Jesús y hace lo contrario, también le dicen que tiene demonios. Jesús llegó a decir algo: la gente nunca estará conforme de lo que tú hagas. La gente jamás estará conforme de tus éxitos, de tus miserias. Si te ven pobre, te critican. Si te ven adinerado, te critican. Así que jamás el ser humano se conformará con el estado en que su prójimo estará. Así que nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Dios. La nueva vida en Cristo se manifiesta de la siguiente manera. Cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús era un hombre sociable. Jesús era un hombre amable y sociable. Y una de las características que a mí me llama la atención de Jesús es que estaba en los lugares donde usted y yo no iríamos. Se sentaba con gente donde usted y yo no nos sentaríamos. Caminaba con gente en la que usted y yo no caminaríamos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos una parte de religiosidad. Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente libertada de la religión. La religión es un sistema de obras que busca el mérito de cómo acercarse a Dios. Por eso usted ve en el mes de octubre cuántas personas tienen que caminar de aquí hasta Ayabaca para ver si reciben un milagro, o cuánta gente hace ciertos rituales, le reza cierto santo con la finalidad de recibir algo. La religión siempre busca que tú hagas un sacrificio o que tú obres de la mejor manera para ganarte el favor de Dios. Pero sin embargo, la gracia de Jesús lo que busca es que tú reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una gran diferencia entre la religión y el evangelio. ¿Sabe por qué al evangelio lo odian más que a cualquier otra religión? ¿Se ha puesto a pensar cuántos hombres de Dios por defender la Biblia han muerto, han sido vituperados, han sido perseguidos? Pero sin embargo no se oye que persiguen a los católicos, no se oye que persiguen a los musulmanes, no se oye que persiguen a los budistas, no se oye que persiguen a otras religiones que conocemos. Pero sin embargo el evangelio es motivo de persecución. Al autor del evangelio lo crucificaron. A los seguidores del evangelio, a los 12 apóstoles, los mataron de la peor manera. Y entonces, si ya existían religiones en ese entonces, ¿por qué no perseguían a otras religiones? ¿Y por qué perseguían al evangelio o el evangelio? Es una de las preguntas que nosotros deberíamos reflexionar, analizar y decir ¿por qué? ¿Por qué no persiguen a otros? Cuando Jesús viene a tu vida, ¿cuántos tienen a Jesús en sus vidas? Sabes, te conviertes en motivo de odio. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, te ganas un enemigo. Te ganas un enemigo. ¿Quién va a ser ese enemigo? El diablo. El diablo, desde la creación de Dios, ha odiado al hombre. Por eso la Biblia dice en el libro de San Juan 10:10 que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Así que usted tiene un enemigo que se llama Satanás. Y el deseo de Satanás es que usted no venga a la iglesia. El deseo de Satanás es que usted no lea la palabra para ser libre. El deseo de Satanás es que usted no ore en el nombre de Jesús a Dios. Satanás quiere que tú ores en el nombre de otras personas, en el nombre de otros personajes, menos en el nombre de Jesús. Porque él sabe que si tú pides a través de otras personas al Padre, el Padre jamás te oirá. Jamás te oirá. Pero si tú pides en el nombre de Jesús,
el Padre te atenderá por amor a su Hijo. Así que cuando recibimos a Jesús, nos ganamos un enemigo. Amén. Jesucristo dijo un día: no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo he venido a traer disensión, porque se pondrá el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. Y los enemigos del cristiano serán los de su propia casa. Porque nos ganamos un enemigo al aceptar a Jesús. Cuando estamos en el mundo sin Jesús, tenemos a un amigo que se llama Satanás. Pero Dios no es amigo del hombre. Dios ama al hombre, pero no tiene una amistad, porque la palabra amistad significa relación. Dios no tiene una relación con el pecador. Dice la Biblia en el libro de San Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, a ese le oye. Y para ser temeroso de Dios necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Sin Jesús, el hombre, por más méritos que haga, no puede ganarse el favor de Dios. Y a veces no entendemos esas verdades absolutas y buscamos bendiciones a través de otros medios, a través de la brujería, a través de la estafa, a través del engaño, a través de la mentira. Empezamos a buscar cómo prosperar. Pero si queremos ser bendecidos a través de Dios, necesitamos obedecer la Escritura y obedecer a Jesús tal como Él ordena. Otra de las características que va a pasar en nuestra vida sin Cristo, o en la vida de aquellas personas que no tienen a Cristo, es que fácilmente la carne, en el texto que hemos leído hemos encontrado la palabra carne. De repente usted dirá: ¿qué significa carne? Bien, el apóstol Pablo, el escritor de este libro, le dio un nombre a la naturaleza que nosotros adquirimos cuando pecamos contra Dios. Cuando Adán peca contra Dios, automáticamente él pierde la comunión con Dios. Él pierde la naturaleza espiritual. Dios era accesible al hombre en el principio. Adán hablaba al Padre y el Padre oía. No había necesidad de intermediario. Pero cuando el pecado destruye la relación, cuando el pecado rompe la comunión, entonces era necesario un intermediario, un puente entre Dios y el hombre. El hombre comienza a adquirir un hábito llamado pecado. Cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón, es fácil enojarse, es fácil guardar rencor, es fácil vivir en pleitos, es fácil vivir una vida bastante caótica, una vida desesperante, porque la paz de Dios solamente son para los hijos de Dios. La Biblia es para los hijos de Dios, y eso es lo que el Señor se queja de los hombres. ¿Sabe usted que Dios se queja de muchas personas que cogen la Biblia y de ella hacen un pretexto? Él dice a los hombres: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? O sea, Dios se molesta cuando alguien que no respeta a Jesucristo, que no respeta a Dios, que nunca le ha aceptado, no se ha arrepentido de sus pecados, comienza a coger la Biblia en su boca. Claro que Dios se enoja. Que no te lo dice es otra cosa, pero de que Él siente un enojo por tomar las cosas santas cuando no las merecemos, porque ya nos dio a Jesús. Él empieza a sentir cierto enojo, y a veces no lo entendemos así. Solo lo entendemos cuando comenzamos a leer la palabra. Entonces la palabra carne significa pecado. Cuando el pecado entró a nuestras vidas, nos destruyó. El pecado es como un imán que atrae lo malo. El pecado es como un imán que atrae el adulterio, que atrae la mentira, que atrae el fraude, que atrae todo tipo de acciones malas. Por eso necesitamos que el Señor saque el pecado de nuestro espíritu y pueda perdonarnos. Jesús nos quiere libertar. Y otra de las verdades que muchos cristianos desconocen acerca del mundo. Me hicieron una pregunta un día y me dijeron: ¿qué es el mundo?
¿Qué es el mundo? Ya hemos definido qué es carne. Ahora, ¿qué es el mundo? Para Dios, ¿qué significa ser un mundano? ¿Han oído esa palabra? Esa palabra que se usa muchas veces en nuestro vocabulario, y también lo usa la Biblia, donde nos dice mundanos. ¿Se han oído esa palabra mundano? Entonces, ¿qué significa el mundo? Unos creen que ser mundano es ir a la playa. Eso no es ser mundano. Otros creen que ser mundano es ir al parque, o pasear, o divertirse. Eso no es ser mundano. ¿Sabe cómo encierra Dios la palabra mundano o mundo como pecado? Vamos al libro de Primera de Juan 2:16 y veamos lo que dice la palabra acerca de cómo se conforma el mundo o una persona mundana cuando es cristiano y hace la vida pues mundana. Primera de Juan 2:16. Leámoslo desde el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Miren esta frase. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Dije anteriormente que muchos califican a este texto, la respuesta de este texto, como mundo divertirse, como mundo la playa, como mundo tener una buena casa, o como mundo vestir bien. Eso no es el mundo. Veamos qué es el mundo para Dios. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué dice ahí? Esto no proviene de Dios sino del mundo. Entonces, ¿qué te ofrece el mundo? Tres cosas importantes que vamos a estudiar para que usted no caiga en la vida mundana. Uno, la pasión de la carne. Veamos qué cosas trae la carne. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Miren, cuando uno hace estas cosas es mundano, o sea, está el mundo en su vida. Gálatas 5 versículo 19. Gálatas 5 versículo 19. Vamos a desglosar qué significa la pasión de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, mencione, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, a los que les gusta el horóscopo y andar en los brujos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si alguno de nosotros practicamos una de las que está aquí, entonces tiene una vida mundana. Si alguno de nosotros está practicando algo de la lista que acaba de mencionar la Escritura, entonces sí tienes una vida mundana. ¿Y cómo contrarresto? ¿Cómo hago que estos frutos de la carne se puedan someter a la voluntad de Dios? ¿Cómo hago que todo esto que de repente tengamos, o alguno de los factores que se ha leído, podamos someterlo? Pues vamos al versículo 22 del mismo capítulo. Mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, si yo quiero que esa naturaleza, de repente usted se aira rápido, de repente usted pelea rápido, de repente usted no se puede reconciliar rápidamente y siempre tiene el enojo ahí guardado, de repente usted hay personas que no les habla. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar este tipo de acciones de la carne que nos convierten mundanos? ¿De qué manera? Pidiendo los frutos del Espíritu Santo. Pero aquí viene otra verdad.
Los frutos del Espíritu Santo solamente los da el Espíritu Santo cuando usted tiene al Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibo al Espíritu Santo? Mira, hermano, cuando tenía 14 años o 12 años, y a esa edad, antes de ser cristiano, llegaron a la escuela unas madres o monjas y llevaron a los alumnos a la iglesia porque iban a recibir al Espíritu Santo. Entonces yo contento fui a la iglesia para recibir al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que nos dieron? Pues una palomita con una emprendible, y ahí me lo pusieron. Me dijeron: ya tienes al Espíritu Santo. Y yo salí contento con el Espíritu Santo. Y yo no sé dónde andará el Espíritu Santo porque se perdió. Y como era de cartón, pues seguro que al lavar el uniforme lo mojaron. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Nada más, no hay otra forma. Hay iglesias evangélicas que te llaman adelante y te dicen: ven para que recibas al Espíritu Santo. No lo puedes recibir. Nadie te puede dar el Espíritu Santo, solamente Dios. Y te lo da cuando recibes a Jesús. Si tú ya recibiste a Jesús, y si el Espíritu Santo no está en acción en tu vida, es porque lo ha restringido. Entonces necesitamos hacer que el Espíritu Santo vuelva a tener participación en nuestra vida. ¿Cómo hacemos que Él participe en nuestra vida? Dándole el lugar que Él se merece. Y aquí lo vamos a ver. Segundo, la pasión de los ojos. La pasión de los ojos. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que si tu ojo era malo, entonces todo tu cuerpo era malo? ¿Verdad? Él lo dijo. Y si tu ojo, dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo, sácalo de ti, porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos a que seas echado al infierno con ojo y todo. ¿Qué significa eso? Cuando leí la historia de Job, me llamó tanto la atención ver una parte de la escritura, y yo le reto a que usted lea todo el libro de Job. No le voy a dar la cita para que usted la encuentre como un tema de investigación. Job dijo: he hecho un pacto con mis ojos. He hecho un pacto con mis ojos de cómo mirar a las doncellas. ¿Ha hecho usted un pacto con sus ojos? Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud. A las hermanas, a las jóvenes, míralas como tus propias hermanas. Los ojos tienen un problema enorme. Usted sabe que la lámpara del alma son los ojos. Si tu alma es pleitista, llena de ira, llena de malos pensamientos, tus ojos. Cuando voy a ministrar a las personas, siempre me fijo en los ojos, y a través de los ojos le puedo decir lo que le ha pasado, porque es fácil saber cuando una persona sufre, cuando una persona es lujuriosa, cuando una persona está mal, cuando tiene miedo, porque los ojos reflejan, son como la ventana del alma. Le echo una miradita por los ojos y me doy cuenta de lo que le pasa. Y es algo sencillo. Pero ¿cuándo entendemos eso? Cuando conocemos nuestra vida espiritual. Salmo 119, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Y alguien lee el Salmo 119, versículo 105. El 9, ¿cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí vemos varios jóvenes, y usted sabe que la etapa juvenil es la etapa más complicada. Los jóvenes se sienten no entendidos, incomprendidos, sienten que no los quieren, llegan a tener una edad donde se comienzan a ilusionar, una edad donde todo es bonito, todo es color de rosa, pero es una etapa donde los padres tienen que estar más cerca que antes de los hijos. El apóstol Juan escribió un texto para los jóvenes. Les dijo: les escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes,
porque habéis vencido al maligno. Miren lo que el Espíritu Santo a través de Juan dijo. Los jóvenes tienen un potencial mayor que los que ya han pasado a esa etapa. Tienen una fuerza superior a la de un joven adulto. También dijo el apóstol Pablo que los jóvenes o los solteros que son jóvenes tienen mayor énfasis en ocuparse de las cosas de Dios, porque el casado se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y viceversa. Entonces cuidemos los ojos, cuidemos esos ojitos, porque si tus ojos son malos, todo tu cuerpo es malo. 3, la arrogancia de la vida, la altivez. ¿Sabía usted que Dios mira de lejos a los altivos? ¿Sabía usted que Dios mira de lejos a los altivos? Dios mira de lejos a los orgullosos. Si uno de nosotros es orgulloso, altivo, y no saluda, y no hace el bien, y guarda rencor, y a medias te saluda, ¿sabe usted que Dios no está cerca de usted? Ay, no, yo lo siento a Dios. ¿A quién sentirá? Pero Dios dice en su palabra que Él a los orgullosos, a los altivos, a los arrogantes los mira de lejos. Y si Dios está lejos del hombre, ¿quién cree que está cerca de usted? El diablo. Son verdades que no queremos aceptar. Al hombre le gusta, o al hombre o a la mujer le gusta que nos hablen bonito, pero cuando vienen las verdades que son duras, esas no las queremos aceptar. Pero si Dios está lejos, alguien tiene que estar cerca de nosotros. La arrogancia de la vida, hermano. A veces porque hemos estudiado algo, o tenemos una casita mejor que la otra, o porque sabemos hablar, o porque algo tenemos. Hay gente que es orgullosa hasta del trabajo. Como que si saliendo del empleo les harán un monumento y los pondrán ahí como ejemplo de trabajador. Y se sienten orgullosos por tener algo. Y otra de las cosas que Dios promete es derrumbar a los orgullosos, es derrumbar a los altivos. Jesús, siendo Dios, teniendo todo en el cielo, se humilló y tomó la forma de hombre, se hizo siervo. Jesús es el modelo perfecto de humildad. Pero hay personas que dicen: soy manso, pero no soy menso. O sea que cuando a Jesucristo lo cachetearon era menso. Es una malcriadez, hermano, oír a alguien que diga eso. Y son cristianos los que dicen eso. ¿Por qué? Porque si me hace una, yo hago otra. Entonces el verdadero cristiano siempre deja las cosas ¿a quién? A Dios. Eso dice la Escritura. Bien, ahora ya hemos diferenciado cuál es la vida que a Dios no le agrada. Ahora, para que nosotros, la vida cristiana, nos funcione, ¿cuáles son las 3 cosas primarias que Dios pide? ¿Cuántos quieren tener una vida de bendición con Dios? Levanten la mano los que quieren tener una vida de bendición con Dios. Amén. Estas 3 cosas te pide el Señor. Él no te pide dinero, Él no te pide propiedades, Él no te va a pedir nada de lo que Él tiene. El Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo es de Dios. Entonces, ¿qué pide Dios? 3 cosas importantes. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Búsquelo ahí. Eso te pide Dios. Luego Salmo 133 y el Salmo 122. Y para poner una cereza, el 87, 85 creo que es. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿para qué necesito congregar? Hay gente que dice: pero yo en mi casa leo la Biblia, yo ahí canto y oro, yo no necesito ir a la iglesia. Ese concepto lo ha puesto el diablo. Y ahora hay un concepto más tecnificado. Ahora la gente dice: no, yo sí me congrego, pastor, a distancia, por virtual.
Hoy el diablo les ha metido a la gente, a los cristianos, congregarse virtual. Y entonces ellos asumen que eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Vamos al Salmos, capítulo 133. ¿Qué dice el Salmo 133? Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios dice que es bueno. Ya Dios le puso la bendición que es bueno que nos reunamos. Cuando usted viene a este lugar, usted no diga me voy a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Usted tiene que decir me voy a la casa de oración o a la casa de Dios. Este lugar es una casa de oración, es la casa de Dios, porque la iglesia se puede reunir en las orillas de un río, se puede reunir en un parque, se puede reunir en un cerro donde la circunstancia nos dé. Un día nos vamos a tener que reunir de esa manera. Así que la iglesia somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Esto es una casa de oración que puede ser destruida, que puede ser convertida en cualquier cosa. Miren cuán bueno y cuán delicioso. Esta palabra delicioso significa bendecido, significa maravilloso. O sea, para Dios es una maravilla. Si usted viera a Jesús aquí parado en cualquier lugar, Él estaría con una sonrisa mirándolo, porque le agrada cuando ve a su pueblo reunido, le agrada cuando nos ve en unidad. Pero miren el versículo final, ¿qué dice ahí? Porque allí, ¿a dónde? Aquí envía Jehová bendición y vida eterna, y vida en abundancia. La palabra eterno significa abundante, significa mucho. O sea, aquí Dios te envía vida eterna, que significa aquí Dios te sana, aquí Dios te libera, aquí Dios te quita los problemas. Tú vienes cargado de cosas y cuando sales de la iglesia sales como que alguien te haya quitado una carga y sales diferente. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde la iglesia se congrega. Y en el Salmo 122, miren lo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pregunta: ¿usted siente alegría cuando le dicen a usted nos vamos al culto? ¿Qué siente? ¿Siente fastidio? ¿Pones un gesto de ay, otra vez? ¿Pones un gesto de molestia, de cansancio? ¿Cuál es la respuesta cuando tu mamá, tu hermano, y si no tienes otro cristiano que te avise, y tú solo sabes que hoy es sábado y dices hoy hay culto? ¿Cómo te sientes? Gozoso. Amén. Entonces Dios nos va a bendecir. Pero si usted dice sábado, otra vez culto, martes, otra vez, jueves, otra vez, si usted tiene esa actitud de fastidio, de enojo, de peso por el congregarse, usted está de más aquí. Está de más, está perdiendo el tiempo, porque al infierno lo va a esperar y ahí se va a ir, porque usted está aborreciendo la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que dice Dios? Huyan delante de ti todos los que te aborrecen. Es una forma de aborrecer a Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios y usted dice otra vez están hablando, ya estoy cansado de eso, y usted comienza a atentar contra los cultos de cualquier iglesia y usted comienza a molestarse porque oye la palabra de cualquier iglesia, usted está en contra ¿de quién? De Dios. Y Dios dice: huyan delante de mí todos tus enemigos. Y eso es un problema, nos metemos en un problema grave. Ahora, en el Salmos 84 dice la escritura, en el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista, habían momentos que cuando él iba a la casa de Dios estaba tan abarrotada de los hijos de Dios que el salmista prefería irse a su casa y decir, bueno, me voy para el otro culto porque ya está llena la iglesia. ¿Eso prefería?
¿Dónde se quedaba? En la puerta oyendo. ¿Alguna vez yo he visto? A ver, vamos a recordar cuando antes hacían los bailes en las calles y encerraban la esquina y pues ponían dos gordos ahí que no te dejaban entrar porque no tenías tarjeta. ¿Qué hacía la gente? Prefería estar en la puerta y agarrar el saquito ¿o no? Claro, porque era un deleite escuchar la música, ver bailar a otros. Otros hasta se ponían a bailar afuera, hacían su fiesta afuera. El salmista decía lo mismo: yo prefiero estar en la puerta de la iglesia y escuchando los cantos, alabando tu nombre, oyendo tu palabra, que estar en otro lugar. Eso es maravilloso, sentir ese deseo de estar en la casa de Dios para adorar, para exaltar, para bendecir. Es el mejor deseo que el hombre puede tener. Pero ¿por qué razón más hay que congregarnos? La siguiente razón es porque en la iglesia hay dos cosas que hacemos. Una, alabamos a Dios, y dos, oímos la palabra de Dios. Vamos al libro de Eclesiastés y veamos si eso es cierto. En Eclesiastés capítulo 5 dice la escritura que cuando tú vayas a la casa de Dios, aquí no lee, Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. A ver, léelo. A la casa de Dios, el sacrificio de los necios. Amén. Mira lo que dice: cuando vayas ¿a dónde? A la casa de Dios, acércate más. ¿Para qué? Para oír. ¿Y qué vas a oír? ¿Chismes? La palabra de Dios. Mateo 4:4, Jesús le dijo a Satanás: el hombre no solo de pan vivirá, sino que también vivirá de la palabra de Dios. San Juan 17:17, de repente usted dice: mi carácter no lo puedo cambiar, yo quiero dejar de mentir, o quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer aquello, y no sé cómo dejarlo y no puedo. San Juan 17:17, ¿qué dice ahí? Santifícalos en tu verdad. La palabra santificar significa purificar, significa limpiar, restaurar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O de repente usted dice: no tengo fe. Yo quiero tener fe, yo quiero creer en Dios, yo quiero meterme más con Dios, amar a Dios, yo quiero creer más en Dios. ¿Cómo hago, pastor? Romanos 10:17. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y dónde vas a oír la palabra? En la iglesia. Entonces congrégate más seguido, más seguido, más seguido, porque entonces tendrás mayor fe. Pero si tú comienzas a escoger y dices: yo voy a congregarnos más un día porque bueno, y con eso cumplo con Dios y está bien, entonces tu fe no va a crecer, tu fe va a ser así chiquita. Y el día en que venga un problema que sea más grande que tu fe, no vas a poder, te va a vencer, porque no tienes la suficiente fuerza, no estás fortalecido en el Señor, y entonces el problema te va a vencer y nunca más te vamos a volver a ver. Segunda razón por la cual usted debe y puede tener una vida satisfactoria en el Señor: leer la palabra de Dios. San Juan 5:39, ¿qué dice ahí? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. En el libro de Segunda de Timoteo dice la Biblia, en el capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si usted tiene hijos pequeños, tiene la oportunidad de hacerlos crecer en la palabra de Dios, para que se cumpla lo que dice Proverbios 24:6: instruye al niño en su camino, y cuando él fuere viejo no será delincuente, y cuando él fuere viejo pues no será un ladrón. Si tú lo instruyes de pequeño, cuando él sea hombre mayor y se vaya a otro sitio, tú no estarás con la preocupación de qué le pasó, qué le hicieron, en qué se metió. Estarás tranquilo por la educación que le has brindado a tu hijo, y la mejor educación es impregnar la palabra de Dios. Bueno le es
al joven llevar el yugo desde su niñez o desde su juventud. Entonces usted dirá, pero ya no soy niño. Pues ahí también está la palabra en el libro de Lamentaciones 3:30 que dice, bueno les al joven llevar el yugo desde su juventud. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Sigamos leyendo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda acción. ¿Quieres ser una persona preparada? ¿Quieres ser una persona que reciba bendición tras bendición? Necesitas preparación. Porque si tú no eres preparado, Dios no puede bendecirte, porque no sabrás administrar los bienes que Dios te pueda dar. Entonces necesitamos ser instruidos por la palabra y también necesitamos ser instruidos por maestros intelectualmente para poder formarnos de repente en alguna carrera. Los jóvenes que ya terminaron la secundaria deberían pensar qué carrera estudiar. No se queden sin estudiar. Estudie una carrera donde pueda usted glorificar a Dios a través del conocimiento de la palabra y a través del conocimiento intelectual que los maestros les pueden brindar. Es muy importante. Entonces la palabra siempre ha hecho eco. ¿Qué pasa cuando un cristiano no tiene palabra o no tiene vida en la escritura? Vamos al libro de Oseas 4:6. Hay muchas veces en que a nuestros hijos, siendo nosotros padres cristianos, les han pasado cosas feas. Y nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? Si tú has prometido cuidar a mis hijos, has prometido cuidar a mi familia, ¿por qué a mis hijos les ha pasado esto? ¿Por qué a mis hijos les pasa aquello? Miren lo que dice la palabra. Vamos a Oseas 4:6 y veamos cuál es la respuesta de esas acciones que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál es el problema o cuál es la consecuencia de que tú rechaces la lectura de la palabra? ¿Cuál es la consecuencia de que tú no leas la palabra, de que no estés acorde con la palabra, viviendo con la palabra? Miren la consecuencia, hermano, y esto es peligroso. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no te preocupaste en tener una relación con la palabra, ¿qué hará Dios? Yo te echaré del sacerdocio, o sea, ya no serás el marido de la casa, ya no tendrás autoridad sobre tus hijos, o sea, te separarás. Porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué hará Dios? Se olvidará de quién, de tus hijos. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que congregan y no conocen a Jesús y no saben de la palabra? Y cuando usted ve a sus hijos, Dios, son un desastre en la familia, porque desecharon la ley de Dios. La palabra de Dios son leyes, son normas. Y cuando usted solamente lee la Biblia y usted no obedece a lo que dice la palabra, entonces usted tiene un problema. Y el problema es que usted está desechando la ley, desechando los mandamientos, desechando los estatutos, las normas, las ordenanzas de Dios. Y entonces Dios un día se olvida de tus hijos y tus hijos nunca cumplirán el propósito que tú tienes en tu corazón. ¿Cuántos padres queremos que nuestros hijos sean profesionales? ¿Si quieren? Amén. No está en ellos solamente. No está en ellos solamente. No te olvides de la ley de Dios, que son los mandamientos de Dios. Tercero, ora sin cesar. Ora. De rodillas, de pie, en el baño, comiendo, en el trabajo. Conversa con Dios. Estás sentado, habla con Dios. Estás acostado, habla con Dios. Convérsale a Dios tus sentimientos, lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. Habla con Dios de día y de noche. Se te quita el sueño, siéntate en la punta de la cama o en el borde de la cama y habla con Dios. Pero usted dirá, yo sí hablo con Dios. La pregunta es, ¿y cómo hablas con Dios? ¿Cómo te diriges a Dios? Si Dios, el Padre, el Supremo, es un Dios poderoso, es un Dios superior a todos los hombres, ¿cómo te diriges ante un rey?
¿Cuál es la forma? ¿Sabe usted que hay muchas personas que a Dios le exigen o que le hablan con fastidio o que le hablan imponiéndole su voluntad? ¿Cómo usted puede llegar ante un Rey Supremo y ponerse de tú a tú con el Padre y ponerse hasta malcriado con Dios? ¿Usted cree que Dios lo va a escuchar? ¿Usted cree que si usted va ante su Padre terrenal a pedirle una propina o a pedirle algo para usted, ¿usted con qué llega? Pues con una sonrisa, pues con humildad. Papá, mira, necesito esto, ¿me puedes apoyar? Usted no llega, usted es mi Padre, así que yo necesito esto y usted me lo da. ¿Usted llega así hacia su Padre? ¿Imponiendo? Claro que no. Entonces a veces llegamos a Dios de esa manera. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos 11, versículo 7 o el 5, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted necesita llegar a Dios con humildad. ¿Y en el nombre de quién? De Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Te levantaste a las 3 de la mañana y estás vivo. Gracias por la vida, Señor. Gracias por lo que nos das. Adóralo. Adora a Dios. Y no se confunda entre la adoración y el ser salamero. Hay gente que no sabe adorar, sino que trata a Dios de otra manera. Creo que tiene un nombre en el ámbito natural. Le llaman salamero. ¿Qué más le llaman? ¿Alguien sabe otro sinónimo? Empalagoso. Pero hay otro que ya se me fue. Ya en lugar de adorar a Dios, sobrepasan. Y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a adorar. Él es grande, Él es maravilloso. Ore sin cesar, en todo tiempo. Y termino. 3 cosas. Hemos puesto 3 y 3 son 6. Faltan las 3 últimas cosas para que su vida cristiana funcione. Primero, descartar las pasiones de la carne, de pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. Segundo, congregar, leer la palabra y orar sin cesar. Tercero, ahí viene ya tu parte física. Esas 3 cosas que hemos hecho son personales, pero ahí viene la parte ya grupal. La que nadie quiere, la que todos dicen, bueno, hasta ahí estuvo bien, pastor, pero lo otro sí que como que no va. 1, ¿quieres tener una vida bajo el control del Espíritu Santo? Obediencia a tus pastores. Hebreos 13, 17. Búsquenlo ahí. ¿Qué dice ahí la Escritura? Hebreos 13, 17. Y vayamos acabando. Estas 3 últimas cosas hacen que tu vida sea completa en el Señor. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos, ¿qué dice? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas ¿a quién? A Dios, para que lo hagan como con alegría y no quejándose. ¿Sabe usted que a veces cuando voy a orar por usted ante Dios lo hago hasta a veces hasta quejándome? Por su misma conducta, por su misma forma de ser. Entonces Dios dice que no lo hagan quejándose. ¿Por qué? Porque de usted depende la sujeción y la obediencia hacia sus pastores. Me dijo un hombre un día, no pastor, mi único pastor es Dios. Entonces Dios se equivocó en poner pastores. Tiene que sujetarse a los pastores. Segundo, los que tienen esposos o esposas. Primera de Pedro 6:3. Mujeres, obedezcan a sus esposos. Primera de Pedro 3:6. Obedezcan a sus esposos. Y esposos, traten como a vaso frágil a sus mujeres. Consecuencia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. 3. Los que no tienen esposa y los que sí la tienen y tienen papás vivos, obedezcan a sus padres. Efesios 6:2-4.
obedeced a vuestros padres. ¿Cuántos tenemos papás vivos? Entonces obedezca a su padre para que seas larga vida. ¿Sabe qué pasa cuando tú no honras a tu padre y a tu madre? Te vas a morir. Muera irremisiblemente. Estas tres cosas que acabo de mencionar con las tres anteriores hacen que su vida plena funcione en el cristianismo. Si usted no hace esto, simplemente es religión. Simplemente usted es un religioso que viene a la iglesia, canta coro, se va y piensa que ya cumplió con Dios. Pues déjeme darle una mala noticia, no es la vida que Dios está pidiendo. Usted representa a Cristo en la calle, en la casa, donde va, no solamente acá. Acá venimos a adorar, acá venimos a aprender. ¿Y dónde desarrollamos nuestra vida cristiana? Fuera de la iglesia. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor, porque esa es la vida que el Señor quiere con nosotros. Vamos a agradecerle. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has llamado a una vida ejemplar, a una vida llena de gozo, de alegría, a una vida, Señor, donde tu Espíritu tome el control de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Oramos, Padre Santo, para que tu presencia, mi Dios, nos dé descanso, para que tu presencia nos guíe. Sabemos que somos humanos y tenemos errores y fallamos. Hoy perdonamos, Señor, a todos los que nos ofenden. Hoy, Señor, nos volvemos a ti y nos volvemos, Señor, a tu palabra, nos volvemos a tu Espíritu para ser guiados por Él. Gracias por esta nueva vida en Cristo que nos das. Gracias porque no entendemos mucho de esto, pero a medida que vamos congregando, vamos a ir aprendiendo que la vida en Cristo es mucho mejor que la vida sin Él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermoso mensaje, amados hermanos. Vamos a seguir honrando a Dios.